Mucho se ha escuchado sobre el nombre de Wagner últimamente. No es novedad que es uno de los protagonistas en la actual guerra en Ucrania y su designación depende mucho de quién lo señale. Por algunos es catalogado como una empresa militar privada, por otros una red de mercenarios o incluso un ejército privado del mismo Putin. Para poder dar una mejor opinión al respecto, es necesario que recapitulemos todo lo que necesitamos saber sobre el grupo Wagner. ¿Te interesa? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Antes de comenzar, sería bueno aclarar que no se sabe a ciencia cierta acerca de muchas cosas sobre el grupo Wagner, en vista que en su país de origen, Rusia, se vive cierto hermetismo mediático que incluso se incrementó con el aislamiento del país tras la invasión a Ucrania. Según algunos informes, el fundador del grupo Wagner sería Dmitry Utkin, un agente de las Fuerzas Especiales GRU de Rusia, en donde tenía el rango de teniente coronel. De hecho, se presume que el nombre alemán Wagner es el apelativo de Utkin, en vista que sería partidario de la ideología nacionalsocialista, lo que se ve plasmado en sus tatuajes de las Waffen-SS. De todos modos, la ideología de Wagner hoy en día se asocia más a un extremo nacionalismo ruso, aunque como todo mercenario, sus partidarios actúan más por una motivación económica que ideológica. Sea como fuere, el grupo Wagner se hizo conocido mundialmente desde 2014 cuando estalla la primera fase de la guerra en Ucrania en el Donbass, más específicamente en el Oblast de Lugansk, uno de los epicentros de la guerra. En ese entonces, el grupo contaba con unos 1000 integrantes. Según Ucrania, Wagner habría participado en el derribo del avión de transporte Ilyushin Il-76. Asimismo, habrían intervenido en la batalla de Debaltsevo en el Oblast de Donetsk, en donde consiguen capturar la ciudad para las fuerzas prorrusas. Posterior a esto, el grupo Wagner iría creciendo progresivamente hasta alcanzar los 8000 miembros en marzo del 2022, justo antes de la invasión a Ucrania. Pero antes de ello, tuvo diversas intervenciones en el extranjero que veremos en breves. Para el 2022, aparece la otra figura clave en el financiamiento y liderazgo del grupo Wagner, el muy conocido Yevgeny Prigozhin. Este oligarca ruso, apodado como el chef de Putin, inició su carrera como agente de catering que organizaba las cenas y festines del Kremlin y eventos del presidente ruso. En numerosas oportunidades se ha visto a Prigozhin dirigiendo personalmente las tropas Wagner. Al día de hoy, Wagner es declarado como un grupo terrorista por 3 países: Estonia, Lituania y Francia. Por su parte, el gobierno estadounidense lo ha designado como un grupo criminal transnacional. En general, los países occidentales tienen suspicacias con respecto a si Wagner es realmente una empresa privada y se inclinan por 2 hipótesis. La primera, que es totalmente controlado por el Estado ruso y que su estatus de empresa es tan solo una fachada para tener un ejército irregular de mercenarios que sustente a las fuerzas armadas regulares. La segunda hipótesis es que Wagner sí pueda ser independiente, pero que esté bajo la influencia rusa al ser el Kremlin su principal cliente. Por su parte, el gobierno ruso niega completamente tener algún tipo de relación con este grupo y apela a que son nacionalistas rusos voluntarios, por lo que se dice de ellos sería pura propaganda de Occidente. Sin embargo, las intervenciones del grupo Wagner en el extranjero parecen estar acorde con los intereses de Rusia, una potencia mundial que busca expandir su influencia en todo el mundo. Así que veremos sus intervenciones en el exterior. Luego de la guerra en el Donbass, destaca la intervención en la guerra civil siria desde octubre del 2015, mismo año en que las fuerzas regulares rusas comenzaron su intervención en el país en favor del gobierno de Al-Assad, estrecho aliado de Putin. Wagner habría apoyado en el adiestramiento de las fuerzas leales al gobierno sirio, algo que lógicamente no ha sido confirmado por el gobierno ruso. No obstante, en marzo del 2017 se encontraron 36 soldados rusos que no llevaban documentos ni bandera, por lo que se les asocia a este grupo.
Se estima que en Siria habrían participado unos 2.500 mercenarios que tuvieron una intervención importante en Palmira, en contra del Estado Islámico, y en Alepo, en donde se dedicaron a proteger las instalaciones petroleras. En Sudán, el grupo Wagner tendría presencia desde el 2017, cuando Putin estrechó lazos con el entonces presidente Omar al-Bashir. Desde ese entonces, se registró que las empresas rusas Mero Gold y M Investment, esta última controlada por Prigozhin, están explotando en gran medida las diversas minas de oro del país y que varios trabajadores mineros murieron a manos de los mercenarios. A pesar de esto, al-Bashir cayó tras el golpe de Estado de fines del 2018, comenzando el periodo conocido como la transición a la democracia, que ha resultado en un nuevo fiasco luego de que el presidente y vicepresidente del país inicien una tercera guerra civil desde abril del 2023. Aquí, Wagner se posicionó del lado de las fuerzas de apoyo rápido del vicepresidente Mohamed Hamdan Dagalo al proporcionarles misiles tierra-aire. Libia es un estado fallido que tras la caída de Gaddafi encontró una nueva era de caos que terminó en una nueva guerra civil entre el 2014 y el 2020 entre dos principales facciones, el Gobierno de Acuerdo Nacional con sede en Trípoli y la Cámara de Representantes con sede en Tobruk. Rusia, y por consecuencia Wagner, apoyaría a esta segunda facción cuyas fuerzas armadas eran comandadas por el general Khalifa Haftar. Los informes sugieren que mercenarios rusos de Wagner apoyaron a las fuerzas de Haftar al proporcionarles artillería y francotiradores, y colocando minas y artefactos explosivos. Incluso se dice que establecieron una base en la ciudad de Esbia. Por su parte, el gobierno estadounidense llegó a acusar a los mercenarios rusos de haber derribado un avión no tripulado sobre Trípoli. Asimismo, los mercenarios habrían protegido instalaciones petrolíferas y gasíferas en apoyo del gobierno de Tobruk. La República Centroafricana, por su parte, es otro estado fallido, inmerso en una guerra civil intermitente desde el 2012, y en donde el gobierno central enfrenta a la coalición de Patriotas para el Cambio. En una primera instancia, Wagner desplegó su personal para proteger ciertas minas lucrativas, así como al presidente Faustin Archange Touadéra. Para mayo del 2018, se estimaba que los mercenarios rusos rondaban los 1.400. Aquí se han denunciado ciertos abusos por parte de Wagner hacia población civil, lo que hace resaltar la mala fama que tienen de ser extremadamente violentos. Para enero del 2023, los mercenarios habían sufrido fuertes bajas durante una ofensiva militar cerca de la triple frontera entre Centroáfrica, Camerún y Chad. La agencia Reuters reportó la presencia de miembros de Wagner en Venezuela durante la crisis presidencial desatada tras la proclamación de Juan Guaidó como presidente interino. La Venezuela chavista ha sido un fiel aliado del Kremlin en Sudamérica, que incluso reconoció la anexión de Crimea por parte de Rusia en el 2014 ante la ONU. La presencia de los mercenarios habría servido como apoyo para ofrecer seguridad a Maduro y a su cúpula, así como brindar entrenamiento a las Fuerzas Armadas Bolivarianas partidarias del gobierno. Y claro, los Wagner también tendrían la misión de salvaguardar la infraestructura de algunas empresas rusas en Venezuela, tales como la petrolera Rosneft. Además de las mencionadas, también destacan otras presuntas intervenciones en África, como en Zimbabue, Guinea, Guinea-Bissau, Angola, República Democrática del Congo y Madagascar. En Mozambique, Wagner apoyó al Ejército Nacional a combatir contra un grupo de insurgentes yihadistas a lo largo de la frontera con Tanzania. En Malí, también intervino en la lucha contra los yihadistas que operan en el país luego de la retirada de Francia. Pero no podríamos cerrar el video de hoy sin mencionar la más importante de todas las intervenciones de Wagner, nada más y nada menos que en la actual invasión rusa de Ucrania. Esta última guerra, la cual es una agresión directa por parte de Rusia, ha conllevado a un tremendo crecimiento del grupo Wagner, que pasó de tener 8.000 integrantes en abril del 2022 a más de 50.000 en diciembre del mismo año. El reclutamiento
no ha sido solo mediante la publicidad como en estos carteles, sino también a presidiarios a los que se les ofreció la libertad a cambio de pelear en esta guerra. Wagner habría participado en la fallida ofensiva de Kiev. Según el gobierno ucraniano, algunos mercenarios habrían intentado asesinar al presidente Zelensky. En el frente oriental, en donde más victorias va obteniendo Rusia, habrían apoyado para la captura de Popasna y Lysychansk. También participaron en la Batalla de Soledar, ciudad que las fuerzas rusas capturaron en enero de 2023. Pero el frente más importante, y el cual fue liderado por el mismo Prigozhin, fue la famosa Batalla de Bakhmut, una ciudad en el Oblast de Donetsk. Algunos consideran que esta fue una victoria pírrica, por la gran cantidad de mercenarios que perecieron, al punto que Prigozhin hizo viral este video en donde criticaba el accionar del gobierno ruso al no enviar las armas suficientes. Y claro, no podíamos cerrar este video con los últimos acontecimientos. Una insurrección por parte de Prigozhin ante un presunto ataque por parte del ejército regular ruso en uno de sus campamentos. Como represalia, Wagner cruzó la frontera hacia Rusia y tomó la ciudad de Rostov del Don, con miras a dirigirse hacia la capital Moscú y derrocar, según él mismo, a la corrupta élite que lidera Rusia y que ha usado la guerra para beneficio de sus oligarcas. Putin respondió calificando esta rebelión de traición a la patria y que los integrantes de Wagner serán castigados ejemplarmente. No obstante, esta disputa duró tan solo 24 horas con la mediación de Bielorrusia. Prigozhin y sus hombres se retiraron a este país y supuestamente no serán procesados por el gobierno ruso, lo cual ha generado muchas interrogantes sobre este repentino cambio. ¿Qué crees tú que está ocurriendo realmente? Como ves, el grupo Wagner aparenta ser una empresa privada, pero que ha actuado muy de la mano de los intereses del Kremlin. Y sé que los partidarios de Putin dirán que por qué no hablo de Blackwater, por más que ya haya hecho este short al respecto. Yo, como buen divulgador, seguiré informando de manera imparcial, para que cada uno saque sus conclusiones. ¿Cómo calificarías tú al grupo Wagner? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon, unamanito.net o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima!